Jujuy, que por obvias razones señalamos que no es un hecho local, obviamente, sino es un hecho que debería preocuparnos a todos los argentinos. Recién en este reportaje hablábamos, en el reportaje anterior hablábamos de la convivencia, cómo se vuelve después de lo ocurrido en Jujuy, porque no solamente porque se nacionalizó el conflicto, sino de la manera en que se dieron los hechos, donde las toneladas de piedra se reactivaron, donde todos nos acordábamos de lo que fue el 2017. Algunos mucho más pesimistas decían recordar el 2001. Para mí no era para tanto, pero sí las toneladas de piedra eran preocupantes. Fue muy preocupante el tema del ataque a la policía, como fue también muy preocupante el incendio de la legislatura. Cuando aquí ocurrió en la capital bonaerense alguna agresión a un edificio público, como fue haber pintado la gobernación con aerosol o haber quemado una de las puertas principales de la Cámara de Diputados de la provincia, todos la verdad que nos consternamos. Y sobre todo por la, digamos, por el espacio dedicado en los diarios al día siguiente de lo ocurrido. Yo, para recordar uno de los casos, hace mucho ya, pero en el año 95, cuando se incendió la puerta de la Cámara de Diputados por un reclamo gremial. Y bueno, y en varias ocasiones, ¿no? Se ha dañado la gobernación de la provincia, el edificio, también por reclamos gremiales y sociales. Y nos consternábamos. ¿Te imaginás con el incendio de una legislatura? Y en esto también tenemos que pedir disculpas, porque en su momento tampoco pusimos en agenda con toda la fuerza que debería el atentado que hubo, o el incendio parcial, respecto de la legislatura de Chubut, donde también a raíz de algún conflicto se incendió. Creo que era un conflicto de los docentes. Bueno, acá el contexto, los hechos duros, porque esto no se puede negar. Hubo piedrazos a la policía, hubo incendios parciales en la legislatura y destrozos, y del otro lado la respuesta policial o represión, como lo quieran llamar. Yo lo que quería señalar era esto, y a mí me preocupó muchísimo justamente esta cuestión de que cómo los reclamos se canalizan y cómo deben interpretarse a los gobiernos democráticos, sobre todo, porque uno puede estar en contra de un gobierno. Yo me acuerdo que tuvo muchas resistencias sociales y sindicales, por ejemplo, el gobierno de Menem. Pero decime si recordás algún incendio en la Casa Rosada. Vamos a decir, claro, fenómenos, y con toda la cobertura represiva que tenía, a nadie se le hubiera ocurrido. Pero más allá de eso, yo creo que a nadie se le ocurría incendiar la Casa Rosada, por ejemplo, o incendiar el Congreso de la Nación. Por ejemplo, en el 2001, con todos los reclamos que había, está bien, hubo un vallado importante, dicen que se hizo un túnel subterráneo para que los diputados pudieran pasar del anexo y cruzar, creo que era la calle Callao o alguna de esas, hacia el anexo o hacia el palacio. No mucho más de eso. Y bueno, estamos hablando de un gobierno democrático con mayoría popular, una provincia donde se revalidó con más del 50% de los votos a un gobierno popular y democrático. Te guste o no te guste, coincidas o no coincidas. Después se promulgó una constitución que, según vemos el apoyo de los convencionales, fue apoyada, por lo que calculo, por más del 80%, 85%, casi 90% de los votos. Entonces, ¿por qué tanto ensañamiento directo contra un gobierno popular, contra una constitución popular, que en su origen es popular, porque en su origen es la más votada por la mayoría de los jujeños? En una Jujuy donde ayer fueron de todos puntos del país a combatir a un gobernador popular y a una constitución justamente originada en mayorías. Esto me hace acordar un poco a lo que era la discusión contra Macri, donde el kirchnerismo, tal vez o porque no se atrevía o
tenía otros códigos que ahora no respeta. Pero bueno, contra Macri por él le decían basura, dictadura, y decían que no era un gobierno popular, pese a que en lo fáctico, en los hechos, había sido más votado que Daniel Scioli. Otro cantar es si los comicios no son legales, no son legítimos, no son transparentes, hubo serias evidencias de fraude, pero ninguna de estas cuestiones se tiró sobre la mesa a la hora de discutirlo. Simplemente hay artículos en la Constitución de la provincia de Jujuy con los cuales hay sectores que no están conformes y deciden que hay que destituir un gobierno por eso, a un gobierno democrático y popular, elegido por mayorías, mayorías con las cuales los sectores que ayer fueron a reclamar a viva voz, como mínimo, arrojando piedras, incendiando, no tienen ese soporte en elecciones democráticas, transparentes y libres. Con lo cual, bueno, cuesta pensar que son más democráticos que un gobernador que sí fue, en este caso, bueno, su partido fue el más revalidado y la Constitución fue revalidada por mayoría. Con lo cual me parece que como mínimo los códigos de trato y de respeto deberían ser otros. Uno puede aceptar que haya protestas permanentes, que haya discusiones, que haya acusaciones subidas de tono, pero tanto ensañamiento contra una legislatura que fue revalidada en comicios y que definió mayorías que no son pertenecientes a quienes justamente hicieron estas desmanes. Me parece que algo se está errando en este tema de las discusiones y nada puede ser más justificado que una discusión democrática, que una convivencia democrática. Yo no digo que se arregle todo en un convento con carmelitas descalzas. Obviamente, esto es política, esto es competencia electoral, siempre está en juego alguna discusión, siempre se pueden subir de tono las discusiones, pero llegar a este tema de un ataque de vía directa, me parece que justamente le estamos errando en la puntería a todo esto. Esto hay que remarcarlo porque me parece que hay que parar la pelota en la mitad de la cancha y definir, ¿no? Que se definan los sectores, qué es lo que se pretende y qué es lo que están dispuestos a accionar en el marco de una democracia. Que defina si están de acuerdo primero con una democracia o si están de acuerdo con una revolución o si están de acuerdo con dar golpes institucionales. Y en el caso del kirchnerismo, pues bueno, en el caso de la izquierda, uno, por ejemplo, sabe que no han gobernado. Pero en el caso del kirchnerismo, que es gobierno a nivel nacional, me parece que tendrían también que revisar justamente su accionar, estos códigos, que todo el mundo los está mirando por ser pasivos en este tema ante los hechos ocurridos en Jujuy. Y es más, uno hasta puede sospechar que indirectamente y pasivamente se alientan a que se hagan estas cosas del momento que hay funcionarios nacionales o estuvieron o están en Jujuy, porque no les gustan 3 artículos de una constitución votada por mayorías que incluso el kirchnerismo votó a través de sus aliados locales. Muchos van a decir, no hay kirchnerismo en Jujuy. Bueno, pero el Frente de Todos concurrió a las elecciones, sacó el 22%, colocó sus convencionales y apoyaron la constitución que justamente ayer se promulgó. Con lo cual hay toda una confusión, me parece, respecto de todo esto. Entonces la otra hipótesis es que justamente hay que creer en lo que dicen algunas agrupaciones políticas y sociales respecto de que, bueno, esto es una prueba de ensayo. Jujuy ha sido una cabecera de playa en la cual hay que ver, bueno, hasta dónde aguanta Juntos por el Cambio, si le damos una embestida, porque no nos gustan los gobiernos de derecha. Primero, que está en discusión una calificación política
de ese estilo en una coalición que es justamente diversa, donde puede haber partidos de pensamiento más moderados, otros más progresistas, pero es una coalición a la cual me parece que tiene todos los requisitos cumplidos con respecto a la justicia electoral, el anotarse para competir, que tiene legisladores en el Congreso, en distintas legislaturas y consejos deliberantes. Me parece que todo merece respeto, porque de otra manera, si el todo vale, justamente estamos perdidos realmente en un sistema al cual hay mucho que criticarle, mucho que achacarle, pero mucho por mejorarle. Y justamente se mejora con los resortes que da el propio sistema democrático. Está bien, es una democracia que no da respuesta a un 40% de pobreza, a un 140% de inflación anual, a tantas otras cosas. Pero sí, ese mismo sistema encierra los mecanismos para que en el día de mañana alguien mejor se pueda esperar que los gobiernos. De otra manera, bueno, puede venir una dictadura que no tiene nada que esperarle en cuanto a sus resultados, porque no hay compromiso con la gente. Puede venir alguien, desde un déspota hasta un asesino, a gobernar y que no tenga que rendirle cuentas a nadie. Bueno, si ese es el modelo que se quiere, me parece que quien te habla no está de acuerdo con esa opción. Me parece a mí que hay que volver a los cauces democráticos. Recién el entrevistado anterior nos mencionaba este tema de justamente el homenaje a los 40 años de democracia, en los cuales dentro de las diferencias y la diversidad de ofertas hay que buscar un único denominador, que es el tema del respeto a la convivencia, el respeto al otro, que muchas veces se señala y no se respeta. Y me parece que en este caso hay que hacerlo. Uno está de acuerdo con todo lo que se dice de ambos lados de la grieta respecto de que hay que respetar al adversario, de que se lo puede justamente cuestionar, pero sin atacar en profundidad. Y me sumo, por ejemplo, a lo que diga Capitanich en Chaco cuando habló en el escrutinio del domingo, como también a lo que dice Gerardo Morales en Jujuy respecto de estos ataques. Me parece que hay que revisar modos y formas. No todo vale, no todo se justifica. Hay urnas de por medio y hay voluntad popular de por medio. Me parece que justamente de eso se trata. Y si en el día de mañana los argentinos por amplia mayoría deciden que este gobierno actual no siga en funciones, los partidarios de este gobierno actual tendrán que aceptarlo, porque esas son las reglas de juego de la democracia, como así deberían aceptar lo que ocurre en Jujuy, donde también hay varios resortes para oponerse. Recién estaba mirando que justamente el gobierno nacional o a través de sus aliados políticos va a presentar recursos de inconstitucionalidad contra algunos artículos. Me parece espectacular, porque esas son las reglas de juego que marca justamente el sistema democrático. No el fuego en una legislatura, no las piedras a la policía. Bueno, esta es la conclusión que quería arrimar. Bueno, por supuesto, este programa está abierto a distintas inquietudes. Te puedes comunicar al 427-2525, a todas las redes sociales que tiene justamente FM Keops, que tiene AM 1520 en la provincia de Buenos Aires.